¿No es la peña? No. Hoy día te peinaste. Es que no me peiné. Ah, no me peiné. Te la peinadita. No, y yo no terminé de peinar acá. Ya chicos, pongamos atención acá. Bueno, estamos hoy día, ¿no es cierto?, en esta empresa que se llama Ideacor. Nos recibe Karina, ¿ya? Karina, digamos que no sé cuál es el cargo. Karina, y además está John, que John para nosotros igual es importante porque John fue alumno de INACA. ¿Ya? Así que también fue un alumno que tuve yo en la generación de CDPINECA. Así que también es un orgullo para nosotros poder verlo acá ya desempeñándose en el área laboral, ¿ya? Así que, bueno, le contamos también a Karina y a John, y acá tenemos dos cursos, ¿ya? Que están en todo el tema de hablar de sustentabilidad, de manejo de residuos, no sé qué, lo importante que tiene eso, además con el cambio climático. Tenemos un curso que se llama Agricultura Sustentable, ¿no es cierto? Y tenemos también otro que se llama Salud del Suelo. Entonces, todo esto en relación obviamente a lo que es el carbono orgánico, a lo que son los manejos agrícolas, la responsabilidad que tenemos también desde el punto de vista de la productividad, en lo que es como el futuro un poco de la salud del suelo y la agricultura sustentable. Entonces, por eso que para nosotros igual era tan interesante tener estas salidas, ¿no? Porque son conceptos que deben estar, y manejar hoy día residuos tiene que ver con un tema también actual, tiene que ver también con el área laboral, que yo siempre les digo que es una potencia, digamos, para nosotros que somos del área agrícola. Así que esa es como un poco mi introducción de todo esto. Súper. Hola chicos, ¿cómo están? Hola. Mi nombre es Karina Galleguillo, yo trabajo hace aproximadamente 8 años en esta empresa, ¿ya? Ideacor nace el 2003 como una planta de tratamiento de residuos orgánicos, ¿ya? Cuando vayamos a la zona de, digamos, de proceso van a ver los distintos tipos de residuos. La charla la vamos a dar en conjunto con John. Yo les voy a dar acá como la introducción de la empresa. John va a explicar más el proceso y ahí cualquier cosita también yo voy a ir apoyando la explicación. Y nosotros desde el 2003 que comenzamos a funcionar como planta de tratamiento de residuos orgánicos, principalmente a través del proceso que se llama compostaje, ¿ya? ¿Ustedes saben de qué se trata el compostaje? ¿Tienen noción cómo se realiza el proceso? ¿Quién realiza el proceso? ¿Cuáles son las variables? ¿Me podría alguno de ustedes como comentar algo para ir debatiendo y discutiendo esta charla y que no solo sea un monólogo, ¿no es cierto? Que es la idea. Por favor, no me dejen hacer. Yo les digo que hacen compostaje anaeróbico. Porque se está en contacto directo con el ambiente. Compostaje, perdón, ¿cuánto? Aeróbico. Aeróbico, perfecto. Eso significa exactamente que el compostaje por definición es un proceso en donde los microorganismos que degradan la materia orgánica necesitan oxígeno para poder degradar esta materia orgánica como vía metabólica. O sea, el aceptor final de electrones en estos procesos químicos se requiere de oxígeno para esto, ¿ya? Así que súper bien. Entonces, si esto es así, lo que nosotros tenemos que sí o sí considerar a través de todo el proceso es que el oxígeno tiene que estar presente como insumo para las bacterias, al igual como están presentes los distintos tipos de residuos orgánicos. Y nosotros como planta de compostaje tenemos que hacer eso por permiso sanitario y por permiso ambiental, ¿ya? Para poner una planta de tratamiento de residuos, nosotros tuvimos que entrar al sistema de evaluación ambiental, ¿ya? A través de una declaración de impacto ambiental, que es un poco menos impactante que realizar un estudio de impacto ambiental, ¿ya? Esta actividad no era tan impactante, por lo tanto entramos al sistema por una declaración de impacto ambiental. Cuando las actividades son más complejas, integran distintas aristas, o el espacio es más grande o es mayor cantidad de residuos, como por ejemplo un relleno sanitario,
ellos entran al sistema de evaluación ambiental a través de un estudio de impacto ambiental. Y como resultado de nuestra postulación al sistema, mediante una declaración de impacto ambiental, nosotros obtuvimos una resolución que nos permite operar. Nos permitió construir la planta en su momento y nos permite operar en la actualidad, bajo ciertas condiciones, ¿ya? Y además, también se tramitan una serie de permisos sectoriales. El más relevante de todos para nosotros también el permiso sectorial es el que emana de la Seremi de Salud. Entonces, esos son nuestros dos, ámbitos en los cuales nosotros tenemos que reportar y tenemos que demostrar que estamos haciendo las cosas de acuerdo a lo que se establece en estos permisos, ¿ya? Y la resolución de calificación ambiental nos indica los distintos tipos de residuos que podemos recibir, qué tipo de proceso tenemos que hacer, y no podemos salirnos de eso, porque si hacemos otra cosa distinta la tenemos que informar. Y la resolución sanitaria también nos indica una serie de residuos que podemos recibir, pero en el entendido que esto no afecte la salud de las personas. Y la resolución de calificación ambiental es que nosotros no impactemos al ambiente, ¿ya? Esas son nuestras dos grandes líneas. Entonces nosotros somos constantemente supervisados y fiscalizados por las autoridades, sobre todo cuando hay generación de olores o generación de vectores. Somos fiscalizados y además la municipalidad de San Bernardo, que es el lugar, la comuna a la que nosotros pertenecemos, también nos hace fiscalización, ¿ya? De acuerdo a denuncias que se puedan presentar por parte de los vecinos, que principalmente se producen por el tema de olores, ¿ya? Porque, como ustedes van a ver, esta es una planta aprobada como un sistema abierto, ¿ya? Por lo tanto, hay impactos asociados a la generación de olores, aun cuando uno haga el volteo, haga las oxigenaciones, siempre van a haber compuestos orgánicos que se liberan por un balance, digamos, de las masas y la degradación propia de los residuos, se liberan al ambiente, que lo vamos a ver ahí. Así que va a ser un poco complejo el tema de los olores, así que les pido ahí que si notan que no se están sintiendo como a gusto, veamos y nos vamos corriendo, pero tampoco, nosotros ya estamos un poco acostumbrados. John, cuando vino la primera vez también yo creo que le pegó ahí el pechuchazo. Luego una consulta. Dígame. ¿Ustedes han tenido como algún reclamo de las personas? Porque entiendo que si bien está este certificado a lo mejor de salud, De la resolución. de la resolución sanitaria, obviamente para que ustedes cumplan los requisitos, si bien esos requisitos ustedes los tienen que estipular y todo eso, ¿alguna vez como que han pasado el límite de eso? Sí, de hecho nosotros tenemos reclamos constantemente. Ah, ¿Por qué? Porque también acá en el camino nosotros tenemos vecinos muy cercanos a nosotros. Y aun cuando, por ejemplo, si yo el otro día fui a la municipalidad de Cerrillo, y cerca de ahí está Bagley, que es una empresa que hace galletas, las galletas Bagley. Y ahí el olor, bueno, para mí que fui puntualmente era como olor a masa, no un olor desagradable, pero no era tampoco un olor así como tan agradable, pero no era desagradable. Si tú estás ahí inmerso y sientes todo el tiempo ese olor, también te va a molestar. Entonces cualquier olor, por muy rico que sea a la larga, si es constante y tú vives ahí, va a llegar un momento en que decís, sabes que ya no quiero más. Obviamente con nosotros que los olores son más desagradables también sucede. Entonces hemos tenido que ir viendo opciones de poder mitigar más los olores. Ya ahí ustedes van a ver una cortina que tuvimos que hacer, porque hubo muchas, en febrero también recibimos unos residuos que eran bastante complejos, que nos habían indicado que no tenían ciertas componentes en este residuo, y al voltear, entonces cuando los recibimos y se hicieron los volteos, se generaron compuestos al aire que sí generaron un impacto incluso a la plaza de San Bernardo. Entonces ahí tuvimos que, que hacer una serie de mejoras, porque ahí vino la Seremi de Salud, pero ya no como plan de fiscalización anual, sino que vino a un sumario. Entonces, y cuando se hace sumario, uno tiene que responder, porque si no viene la clausura, ¿ya? Entonces,
con estos tipos de actividades uno está siempre expuesto a que obviamente los vecinos no tengan sus reclamos. Pero hay que tratar siempre ir avanzando y ver cuáles son las opciones de mejora para poder cada vez generar menos molestias a la comunidad. Porque acá nosotros digamos, habían casas que estaban antes, pero otras no. Entonces, ahí tú vas viendo qué es lo primero, y además que esto es una necesidad para la sociedad también, pero cómo lo abordamos para que, siendo una necesidad, tampoco afectemos tanto. En otros tendrá un horario como establecido para nosotros, por ejemplo, la idea ahí es voltear a lo mejor cuando los vientos no son tan fuertes, que es una zona de mucho viento, y los vientos generalmente se dan más en la tarde, ¿ya? Entonces hay una serie de cosas que se tienen que ir considerando. En otros países, una vez hablábamos con una persona de la otra planta de tratamiento de orgánicos que está en el sector norte. Él comentaba que él fue a un país en donde las personas que viven cercano a ciertas plantas de tratamiento saben que van a tener esa incomodidad, pero lo saben. Y saben que van a vivir ahí y saben que esto se puede dar, ¿ya? Porque en alguna forma la sociedad también se tiene que hacer cargo de los residuos que genera, ¿ya? Y nosotros como país no tenemos esas tecnologías en donde todo sea filtrado y no se tengan estos impactos, ¿ya? Pero la idea siempre, obviamente, es tratar de impactar lo menos posible a la comunidad que está en tu entorno. Y la idea es que nosotros podamos concientizar y que más personas quieran hacer estos tipos de tratamiento y no alejarlo de esto. Karina, parece que está muy interesante la pelea con Jack. Karina, Ya, compórtate. ¿cuáles son las empresas fiscalizadoras que tienen ustedes? Es que más que empresas fiscalizadoras es la autoridad. Principalmente es la Seremía de Salud. Ellos tienen un plan anual de vigilancia, vienen por lo menos 4 veces al año, pueden incluso venir más. Y en caso de que hayan denuncias, viene la Superintendencia de Medio Ambiente, que es la entidad fiscalizadora, así como la que tiene más peso. Y nos puede, ¿cómo se llama?, también fiscalizar la municipalidad, en este caso de San Bernardo, donde estamos emplazados. El MinSal, pero a través de la SAC. ¿Ah? ¿Y el SAC? El SAC también nos ha venido a fiscalizar. Ya mucho menos, pero también es un órgano pertinente que nos puede venir a fiscalizar. Y esos son como los ámbitos. La DGA sí que tiene que ver un tema con las aguas. Si es que nosotros tuviéramos una contaminación en las aguas, también tiene pertinencia de fiscalización. Es un tema que no pertenece a un solo ámbito. Entonces tiene tantos puntos que te pueden evaluar que la verdad es que las empresas fiscalizadoras, los entes fiscalizadores en este caso pueden ser varios, pues desde la afectación a las personas, desde la afectación al ambiente, y al ambiente el tema olores, el tema agua, el tema suelo. ¿Y ustedes como empresa, digamos, de manejo de residuos, están con alguna alianza con la municipalidad? O sea, porque entendemos que dentro de los manejos de residuos existen, digamos, los manejos de residuos entre peligroso y no peligroso, como gran categoría. Pero también está la categoría, digamos, del domiciliario versus los industriales. ¿Ustedes caen en lo industrial o tienen alguna relación con lo que es también domiciliario? ¿Cómo es ahí eso? Lo que pasa es que nosotros, de acuerdo a los tipos de residuos que nosotros tenemos permitidos, somos una planta de compostaje tipo 3, que es como la que recibe la mayor cantidad de residuos, que muchos de ellos pueden ser más complejos, que tienen mucho contenido quizás de nitrógeno, mucho contenido de aceites y grasa, como muy bien dice la profesora, industrial. Pero también podemos recibir residuos orgánicos asimilables a domiciliarios, ¿ya? Tenemos autorización para ello. Pero hasta el momento hemos hecho solo pilotos, porque el orgánico domiciliario tiene que venir segregado sí o sí en origen, a menos que nosotros pusiésemos una planta de preprocesamiento, que por resolución de calificación ambiental la tenemos autorizada, pero eso significa un costo de inversión mayor, porque tienes que sacar latas, cartones, plástico, vidrio, residuos del baño, o sea, es una serie de cosas que tú tienes que, en el fondo,
tener esta planta para que finalmente lo orgánico, solo lo orgánico vaya a la planta de compostaje. Imagínense ustedes la cantidad de residuos que uno de repente bota a una bolsa y que se va a un relleno sanitario. Entonces tiene que haber una segregación muy compleja con una planta muy diseñada para poder hacer eso. Pero si viene segregado en origen, nosotros no tendríamos ningún problema en recepcionarlo. ¿Solamente producen compost o también biogás? Nosotros, nuestra autorización es para un proceso de saneamiento de residuos orgánicos mediante un sistema aeróbico. Por lo tanto, la digestión anaeróbica no está permitida a menos que sean pilotos. También de camino para acá se veía que también habían varios plásticos, como en este, por ejemplo, como pesca a temperatura al compost, como 50, 40 grados, si no me equivoco. Hasta 70. Hasta 70. No queda con la temperatura que se degrada el plástico y que es microplástico en el mismo compost. Exactamente, esa es una externalidad negativa que la vamos a ver cuando abordemos el... interesante eso porque me acuerdo alguna vez que vinimos que tú nos comentabas que una de las grandes problemas que tenían era de alguna manera ese microplástico y que no podían frenarlo porque era difícil. Claro. Venía un camión gigante con todo mezclado, entonces era... Claro, y porque nosotros todavía como sociedad no tenemos muy internalizado lo que es la segregación en origen. Entonces todos esos plásticos que tú ves ahí vienen de generadores que, como muy bien dice la profe, no son domiciliarios, son de industria o ferias libres, como por ejemplo Lo Valledor, La Vega, en donde se supone que hay empresas que segregan, pero muchas veces las personas no les importa porque ellos quieren que les saquen nomás su basura y igual van plásticos, Plumavit, vidrio. Nosotros hemos recibido medidores de luz, microondas, cafeteras, cuchillos, balones de gas, o sea, una serie de cosas. Que nosotros hacemos una prelimpieza, pero aún queda mucho después en el proceso y ahí, bueno, ahí le vamos a explicar con John cuando estemos allá, que finalmente la gran mayoría se saca por una máquina que tenemos que separa por tamaño, pero como muy bien dice la profe, aquí también, obviamente porque el plástico, además que en algún momento el plástico tradicional se cambió por esto oxo biodegradable, que finalmente con temperatura y con desgarre se hacen estos microplásticos y nos llenamos de microplásticos. O sea, el compost tiene pequeñas partículas de plástico que la norma incluso igual lo permite, dentro de un rango. Pero el problema es que ese microplástico es súper difícil de sacarlo porque nuestra malla es de un tamaño que el microplástico pasa. Entonces, por eso es súper importante la segregación en origen. Eso es como una labor igual importante porque es cultural. A menos que a las plantas de tratamiento se les dijera por así como ya, de verdad. Si van a recibir de todo, tienen que tener una planta de preprocesamiento que saque todo eso. Que... Disculpa. No sé si lo habrá dicho delante. ¿Cuántas personas trabajan acá? Mira, entre subcontratistas y personas de planta somos como 20 y algo, 23 por ahí, ¿ya? Más o menos. No somos muchos. Cuéntame. No, que como dice que es cultural, pero si la gente se pusiera a hacer eso, igual llega el camión de la basura y se llevar todo junto, como dice usted. Lo que pasa es que ahí también tienes que cambiar el modelo de gestión y los municipios tienen que cambiar el modelo de gestión. Porque ahí tendría que haber camiones que sean de días que retiren lo orgánico y días que retiren lo no orgánico. Entonces, lo no orgánico se tendría que ir a plantas de valorización y lo orgánico vendrían a plantas de compostaje. Entonces, esa sería una... ¿Qué frecuencia la empresa recolecta residuos sólidos orgánicos en este caso? Lo que pasa es que nosotros... ¿Sí? Lo que pasa es que nosotros no recolectamos. Nosotros somos en estos momentos, no sé si en el futuro, pero en estos momentos somos una planta de disposición final que valoriza sus residuos transformándola en compost, ¿ya? Por lo tanto, nuestros clientes son los transportistas, en la gran mayoría son transportistas que hablan con el generador del residuo y ellos nos traen los residuos a nosotros. Pero nosotros no hacemos la gestión completa, ¿ya? ¿Y eso se gestiona diariamente, semanalmente, mensualmente? Depende del residuo. Por ejemplo, te pongo un caso. Veolia, que es una empresa de transporte, que es una empresa francesa, ellos tienen gestión
en distintos municipios, pero además hacen la limpieza y la segregación de residuos en Lo Valledor. Entonces, en ese caso, Veolia es nuestro cliente como transportista, pero el generador de ese residuo es Lo Valledor, ¿ya? Y en el caso de Lo Valledor, nosotros recibimos todos los días residuos de Lo Valledor, porque todos los días se generan mermas de frutas, de verduras, etcétera. En algunos días llegan 4 camiones de 20 toneladas y hay días que llegan 7 camiones de estas mismas toneladas, o de 11 toneladas, más o menos. La Vega es otro cliente de nosotros, pero ahí La Vega tiene sus propios camiones. Entonces La Vega ahí transporta sus camiones y aparte es generador. Y La Vega es más variable. No viene toda la semana, pero puede venir 3 veces a la semana. Entonces, no te podría decir que con todos los clientes tenemos la misma frecuencia. Por ejemplo, también recibimos mermas lácteas, de los yogur, de los flanes que ustedes de repente compran, claro. Todo aquello que quedó fuera de calidad o algo que no se produjo en cierta calidad, se va como una merma láctea, el camión lo succiona, porque ahí ese es un líquido que viene más líquido, lo succiona y lo vienen a disponer acá. Y eso sí viene todos los días, eso más o menos unas 10 toneladas diarias. Nosotros tenemos, para que se hagan una idea, un permiso para recibir 78.000 toneladas de residuos al año, ¿ya? 78.000 toneladas. ¿Eso cuánto es en Chile? 78 millones, ¿no? De 78 millones de kilos al año. Y son más o menos 6.500 toneladas al mes. Ese es nuestra, 6.500 toneladas. Y ese es nuestro máximo cupo. No nos podemos pasar de eso. Una pregunta, de todo lo que le llega de material, ¿en cuánto se termina convirtiendo en En compost. Ya, del 100% que ingresa, estos son datos más menos promedio, ¿ya? Pero en general del 100% que tú ingresas al proceso, el 40% queda y el 60% se transporta en otros gases, en otras cosas. Vapor de agua, dióxido de carbono, compuestos de porque finalmente esta empresa se tiene que sustentar económicamente, ¿ya? Entonces, el tema está en que de alguna manera ustedes es como que les pagan para que ustedes se hagan cargo del residuo. Claro, Las nosotros, empresas que pagan son diferentes. todas las empresas que vienen a disponer acá, ya sea directamente con transportistas, a nosotros nos pagan por tonelada de disposición. Y nosotros con eso pagamos los distintos sueldos, las máquinas, el petróleo, el camión, el tromen, todo lo que ustedes van a ver ahora en la planta, ¿ya? Eso cubre todo. Y aparte, el compost que nosotros elaboramos se acopia y también se puede vender como un insumo para hacer sustrato. Ese es el modelo de negocio general. Entonces, si nosotros no cobráramos por los residuos, no tendríamos la energía a través de lo que es el dinero para poder hacer el proceso, que en el fondo es facilitar el trabajo para que las bacterias lo hagan. Pero si nosotros no pudiéramos toda esta energía asociada en esto, porque el proceso en sí no es difícil, ya las variables que hay que manejar no son complejas, pero tienen las externalidades y hay que ponerle energía a eso. ¿No? Y si los fiscalizadores se ponen un poco más estrictos como en Europa, dijo usted, y le exigen esas preplantas para pre-limpiar y todo eso, ¿la rentabilidad seguiría siendo la misma o ya no habría rentabilidad en este negocio si le exigiéramos? Lo que pasa es que sería un proceso más a incorporar a tu modelo de negocio. Es una variable más económica que tienes que ingresar y saber cuánto te cuesta ese proceso. Y lo más probable es que, como en toda orden de cosas, el precio final se va a cargar al que paga, al cliente. Entonces sería, y si el cliente lo paga, porque la autoridad, tú recuerdas ahí, bueno, yo también he investigado harto lo que tiene que ver con la estrategia del tratamiento de residuos para el, ¿cuánto, John? ¿Para qué año? 2040. Para el 2040. Hay estrategias para que las personas, las empresas y todos nos hagamos más cargo de nuestros residuos. Entonces, si el Estado también te da el parangón y te respalda para que esto suceda, estos negocios deberían mantenerse rentables en el tiempo. Ya, mi consulta era más que nada, cuando ustedes tuvieron el inicio de esta empresa, ¿cómo se dice?
capital fue de ustedes o se metió en algún tipo de con proyecto? Lo que yo tengo entendido, porque ahí debería estar nuestro gerente para explicar más el tema más económico, más ahí al fino, es que no, pues fueron capitales, digamos, de empresa. Me imagino que a lo mejor buscó algún crédito, pero en el fondo no hubo un capital externo del ámbito público. Ya. Si eso es como para responder Sí. tu pregunta, no hubo. ¿Ya? Yo creo que esas estrategias también se pueden realizar, pero en este caso no hubo inversión privada. Sí, gracias. ¿Cuáles son como los criterios más importantes que tienen para la recolección de las materias primas? Que sea orgánico y que sea degradable por los microorganismos y que no afecte la viabilidad de reproducción de los microorganismos. Y el olor. Bueno, eso también es súper importante. Y en general, es que en general en una planta de compostaje tú podrías meter todo. Y el punto es que, como bien dice John, como somos un sistema abierto, tenemos que ver efectivamente que las materias que nos traigan no tengan tanto olor. Porque, por ejemplo, todo lo que es de origen animal, los guanos, las vísceras, todo lo que viene del mundo animal va a generar más impacto a la larga. Ya, y eso, como decía ahí la compañera, podría ir a un tema de un digestor anaeróbico que es más cerrado, donde después los gases los puedes tratar, los puedes filtrar y tiene menos impacto. Pero en términos como generales a lo que es el compostaje, todo puede ser compostado. Todo. Pero como muy bien dice John, ahí me estuvo ahí atentín, el olor para nosotros es algo súper relevante. Exactamente. Y con respecto a los porcentajes, ¿cuáles son los porcentajes que se manejan actualmente de lo que consideramos como basura en realidad, pero debería ser irse siempre al compostaje? Como dentro de lo que... De lo que exista, como estos porcentajes que normalmente se van actualizando, que son súper impactantes, o sea, dentro como del 50% de la basura que botamos, es solo materia orgánica ya. y se bota como basura. Claro, mira, nosotros recibimos menos del 1% de lo que puede ser compostado a nivel macro, a nivel industrial y domiciliario. Igual como dice la profe, de nuestra basura general, el 50% es orgánico, o sea, nosotros tenemos todo ese mercado, o no solo nosotros, sino que otras plantas de compostaje u otras plantas de tratamiento orgánica tienen todo ese mercado para digamos, abarcar y tratar. Por ejemplo, nuestra competencia no son otras plantas de compostaje, porque podrían haber muchas. Nuestra competencia real son los rellenos sanitarios, porque en los rellenos sanitarios va todo mezclado, se generan estos impactos y estas, digamos, complicaciones en donde un residuo seco, inerte, se mezcla con un residuo que está lixiviando, se generan lixiviados que son más complejos de tratar que si esos orgánicos vinieran solamente a una planta de compostaje. Entonces, realmente acá lo que tenemos que apuntar es que para cada tipo de residuo haya una planta específica que lo trate adecuadamente, no solamente el orgánico, la fracción inorgánica, inerte, la fracción de la construcción, la fracción de los plásticos, todo debería tener un tipo de tratamiento en específico para ser más eficiente en esto. Y hablando de los lixiviados, por ejemplo, antes de que le dieran autorización para poner aquí la planta de compostaje, ¿nos afecta si el suelo, por ejemplo, es más arenoso y que esos mismos lixiviados que dice usted afecten napas subterráneas o la...? Lo que pasa es que la napa acá está absolutamente profunda. Ya hay un hoyo, tenemos un hoyo hecho atrás, porque esto también atrás, que es de la misma empresa, es un pozo inerte, ¿ya? Y la napa está a muchos metros de profundidad. Nosotros no deberíamos afectar por ese lado, ¿ya? Y en su momento, cuando se presentaron los estudios en el 2000, antes del 2003, porque esto se aprobó en el 2003, se informó como la edafología del lugar y se permitió en ese momento, porque ahora las cosas igual son más estrictas, es que la planta podía ubicarse y podía funcionar directamente a suelo, ¿ya? Porque no tenemos una afectación directa a las napas por la profundidad en la que está. Entonces sí se fiscaliza y se regulariza eso, dónde se va a ganar la planta. Es que cuando tú presentas los documentos para poder que te otorguen la resolución de calificación ambiental,
tienes que presentar todo, la pendiente que va a utilizar, si estás cerca de cursos de agua, digamos, la orientación de los vientos, todo eso se presenta al inicio del proyecto. Y si la autoridad te finalmente autoriza, ya sabes tú cómo ellas también tienen todos los antecedentes de trabajo. Ok. Ya, vamos a ir a la planta para que más o menos tengan una idea de cómo funcionamos y así las cosas que estamos hablando toman más forma. Les vuelvo a repetir, el tema de los olores es un tema, así que el que sienta ahí algo me avisa y vemos Yo soy presidente de la empresa. No, que un par de recomendaciones nomás, como escuchan y ven, se van a encontrar con mucha maquinaria circulando, ¿ya? Una, tenemos un caminito por la orilla, ¿cierto? Que hay neumáticos, ¿cierto? Tratemos de circular dentro de esa línea de los neumáticos, porque hay máquinas grandes también, las redes, que tienen muchos puntos ciegos, pero andan con ropa reflectante, entonces va a ser un poquito más difícil que los vean. El teléfono, por favor, si tienen que atender su teléfono, deténgase, atiéndalo y continúe, ¿ya? No vayan haciendo esto, ya, porque tenemos el piso irregular, ¿cierto? Pueden haber trozos de vidrio, andan con zapatillas, ¿cierto? Entonces, para que tengan esos pequeños cuidados en la zona donde van a estar. Una vez que terminen, por favor, se vienen a lavar las manitos y la cara, por si van a comer, fumar, tomar agüita, cualquier cosa, pasen a lavarse bien las manos y la cara antes de retirarse. Es importante porque tú nos hablabas de los vectores. Exactamente. Intentamos que no solamente hay olores, sino que también hay vectores. También. Así que eso, mantener distancia de la maquinaria grande. Siempre darle prioridad a las máquinas y a los camiones, como dice. Si ustedes vienen que ve un camión, nos detenemos y que pase el camión. Traten de mantener todo ese camino. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias. La seguimos. No nos quedemos atrás, por favor, también, ¿ya? Vamos todos juntitos. ¿Cómo estamos, profe? Voy a ir al baño. Voy a ir al baño.